Hace un tiempo estuvo acá en la provincia de San Juan, se adaptó y hoy ya es el obispo de nuestra provincia. ¿Cómo le va, Monseñor Lozano? Bienvenido. Primero agradecerle porque haya venido en la mañana de hoy, aunque en privado hemos coincidido que nos gusta más el frío que el calor, ¿no? Yo estoy encantado con el frío. Buenos días y una alegría poder compartir este rato con ustedes. Monseñor, ¿cómo hace uno para adaptarse en tan poco tiempo, digo, a cambiar ustedes lo hacen generalmente, pero digo, pasar de ser obispo de un lugar en el norte, específicamente en Entre Ríos, y venir a San Juan? ¿Cómo empieza a reconstruir uno y armar uno la iglesia sanjuanino con otro estilo? Porque seguramente usted debe tener otro estilo, ¿no? Son desafíos particulares porque hay desde cuestiones climáticas hasta socioculturales. Claro. Unas tienen que ver más con el cuerpo y hay que darle tiempo a que se acostumbre al cambio de clima. Me decía un médico amigo que me iba a llevar casi un año para que mi cuerpo, mi organismo vaya registrando los diversos estados climáticos y que recién después del año iba a empezar a reconocer mi organismo una situación distinta. Yo me estoy acostumbrando bastante bien, ¿no? Salvo hay algunos días que el calor muy seco me seca las fosas nasales, la garganta. Claro, y eso viene de zonas de mucha humedad. Así que eso me implica beber más líquido y algún té en particular como para lubricar mejor las vías respiratorias, pero fuera de eso muy bien. Y en cuanto a lo sociocultural, conociendo, a mí me gusta mucho el desafío de tener que partir de cero en este sentido, en una provincia a la cual yo había venido en un par de oportunidades, pero más como para pasear y pasar unos días de descanso, así que todo lo que hace al modo de ser, de vivir, tanto de la provincia como también de las comunidades eclesiales, son desafíos que los voy asumiendo. Usted ha estado después, fue a recibir de manos de su santidad, el Papa, los atributos. ¿Cómo es Francisco? Usted lo conoce, usted ha tenido oportunidad de charlar con él, ¿no? Yo fui durante 6 años obispo auxiliar de él en Buenos Aires, del 2000 al 2006, y he trabajado mucho junto a él. Es una persona excelente, ¿no? Muy bueno, de gran corazón, de mucha profundidad en su pensamiento. A mí me da como que es un hombre de estos que trabaja todo el día y que es un laburante incesante. Sí, él trabaja mucho, tiene una agenda muy intensa. Allá en Roma está siguiendo un ritmo semejante al que tenía acá, que se acuesta relativamente temprano a la noche, trata de en torno a las 22 ya concluir la jornada y se levanta a las 4 de la mañana. Tiene su rato de oración prolongado, después la misa y después recibe gente de manera así continua, sin espacios. Almuerza muy liviano, duerme media horita de siesta, un poquito más, y vuelve a arrancar como a las 14:30, con audiencias, entrevistas. Tiene algún rato que se dedica también a estudiar o a escribir, sobre todo cuando tiene algunos días menos cargados. Pero es un hombre de una agenda muy intensa. Parte de esa agenda tiene que ver con lo que conocemos y parte también con Colombia, recibir mucha gente. Bueno, él ha seguido muy de cerca algunos procesos de búsqueda de diálogo que han concluido felizmente unos y otros que están con alguna dificultad o traba, ¿no? Como el caso del diálogo Cuba-Estados Unidos, el diálogo dentro de Colombia en orden a la pacificación, Israel y Palestina. Complicado, ¿no? Son situaciones en las que él tiene su mirada, su corazón, sus colaboradores que le van
adelantando algunos pasos, así que es un hombre realmente muy, muy entregado, ¿no? Y sus grandes preocupaciones tienen que ver con los pobres, manifestados estos en rostros concretos de los migrantes, los refugiados, los que no tienen para comer, el cuidado del ambiente, y entonces en eso también él ha asumido esto como un reclamo particularmente importante en todo el mundo. Es un gran innovador, digo, ha producido algunos cambios dentro de la iglesia y ha salido a reconocer otros tantos problemas que hoy tiene la iglesia, que creo que en su momento uno como periodista lo vio muy bien, porque creo que alguna vez hacía falta reconocer, digo, en lo que nos equivocamos los seres humanos todos. Sí, él tiene esta particularidad, por decirlo así, de ser muy clarito en no anda con muchas vueltas, nos dice, y sí, es muy es muy elocuente, y además también sus gestos a nosotros, a los obispos, nos marcan la cancha, por decirlo con un lenguaje popular, futbolístico, ¿no? Claro. Que también le gusta. Que también le gusta. Porque él, digamos, hay cosas que a mí no me obligan. Que él se levante a las 4 de la mañana es una cuestión más de su estructura horaria. Yo puedo levantarme a las 5, a las 6 en otro momento y hacer mi momento de oración fuera de eso. Pero la cercanía con los pobres no. Eso es un gesto que él tiene, que a todos nos está diciendo que nos quiere de esa manera, ¿no? Cerca de los enfermos, los que sufren. Viaja a Colombia, va a estar en Chile, está en movimiento, ¿eh? Sí, sí. Yo no pensé que iba a viajar tanto, ¿no? Cuando él fue elegido papa, ya por su edad y sus condiciones de salud, pensé que haría algún que otro viaje, pero el despliegue que está teniendo es muy importante. Y en San Juan, ¿cómo estamos? Ya le voy a preguntar otras cosas, porque sí me gustaría, o dejamos a San Juan al último. Estamos teniendo un problema en el mundo social muy importante, ¿no? Digo, usted en esto también se ha expedido sobre la pobreza. Digo, estamos teniendo un problema de poca paz en este mundo, donde hay atentados como en Barcelona, en Inglaterra y en otros lugares. Hoy lo de Corea del Norte. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, ¿no? A nivel mundial, Francisco nos dice que estamos en una especie de tercer guerra mundial en cuotas, ¿no? Ajá. Y hay expresiones de violencia muy duras. Ahora, el 11 de septiembre, pasado mañana, se va a cumplir un nuevo aniversario del atentado a las Torres Gemelas. Y a partir de allí ha habido una serie de atentados, algunos más sofisticados en cuanto al tipo de explosivos utilizados y otros más rudimentarios, como estos últimos de lanzar vehículos sobre grupos de personas. Y esto genera en el mundo, particularmente en el hemisferio norte, una sensación de miedo muy importante, que a nosotros no la percibimos todavía, ¿no? Pero lo que implica salir a la calle, subirte a un autobús o al subte, o entrar en el subte y no saber si algo va a suceder, es algo que muchos en Estados Unidos y Europa lo tienen como una especie de angustia existencial que les ha modificado la vida en esta última década. Sí, difícil es, como digo, combatirlo desde la posición de Francisco, desde la iglesia, digo, donde Francisco pide una pacificación en el mundo y es complicado porque inclusive son otras religiones, más allá de que él ha conversado con todo el mundo. En la Argentina, ¿cómo la ve, monseñor? El diálogo interreligioso en la Argentina es muy bueno y de alguna manera podría decir que es emblemático a nivel mundial, ¿no? Porque en nuestro país ha habido desde casi su fundación, cuando han comenzado a venir los migrantes, ha habido una muy buena integración entre
los que vinieron de diversas razas, etnias, con sus grupos religiosos distintos. Yo que estuve en la provincia de Entre Ríos los últimos 10 años, veía cómo metodistas, luteranos, judíos, católicos, tenían un nivel de convivencia realmente muy bueno y de gran respeto por cada uno sus propias convicciones religiosas, ¿no? Así que en esto yo veo que hay un nivel de diálogo muy bueno. Hubo hace poquito, el 1 de septiembre, una oración en una mezquita en Buenos Aires, a la cual han acudido ministros de todas las religiones para sumarse a este pedido del Papa de ese día hacer una oración por el cuidado de la creación. Así que hay buenos ejemplos en esto. Yo no le voy a pedir definiciones políticas a usted, porque no lo incomodaría, obispo, y aparte, monseñor, porque me parece que lo suyo es no hablar de la política, sí hablar de temas específicos que puede tocar la política. Pero la pobreza en la Argentina está. Sí. Está. Digo, la pobreza, la droga, el alcohol. Digo, hay muchos factores que hoy están influyendo en esta sociedad. Sí. Que está viviendo un momento difícil en Argentina. La pobreza no la podemos explicar si no hablamos también de la riqueza. Claro. Porque en nuestro país al menos, en otros países puede ser distinto si hay algún desastre ambiental o algún tipo de acontecimiento particular. Pero la Argentina ha venido creciendo en los últimos 15 años, por decir, sí, capaz que 16 también, a un ritmo realmente muy importante, a veces mucho, otras veces menos. Hemos padecido una grave crisis en torno al 2008, en torno al 2016 de nuevo, con la inflación, pero podemos decir que el promedio de los últimos 15 años ha sido de muy buen crecimiento. Sin embargo, ese crecimiento económico se concentró en algunos bolsillos, pero no hubo una distribución equitativa. Se dice que está mal distribuido el dinero, digo. Exactamente. Un grupito tienen muchos, sí, y la mayoría tienen nada. Tienen poco y nada. 2016, para ir a datos del INDEC ya renovado por la actual gestión. El 2016, que ha sido un año difícil en cuanto al crecimiento económico, el 10% más rico de la población creció en más de un 20% su riqueza. El 10% más pobre en el 1,6%. Ahí vemos cómo a algunos les fue muy bien y a los que les fue muy mal siguen siendo los del último escalón. Sí. Yo entiendo de todas maneras que hay provincias y provincias que la pasan peor, en el norte la pasan mal. Yo he tenido oportunidad de conocer algunos lugares que realmente uno se cae de espalda, porque uno hasta que no va a esos lugares no cree que ocurra ni nada por el estilo. Digo, en el conurbano bonaerense hoy se vive una realidad diferente. Digo, tenemos una etapa donde ya no afecta solo a los pobres, el tema droga está afectando pobres, ricos, o sea, ya no, la droga no tiene un sector social en realidad. Y me parece que le vamos a tener que dar una batalla dura, Es que el narcotráfico ha ido penetrando en el tejido social y en muchos lugares del país, particularmente en el Gran Buenos Aires, en el Gran Rosario, ha ido ocupando territorios, ¿no? Barrios en los cuales son ellos los que deciden quién entra, quién sale, quién vende y quién consume, y hasta controlan también si puede entrar la emergencia médica o no. Entonces estamos realmente ante un problema muy serio en el que ha habido un desplazamiento de soberanía del Estado a estas bandas del crimen organizado. ¿Sabe que en Santa Fe me pasó algo curioso? Le cuento, pero no vamos a decir nombres para no de hoteles ni nada por el estilo, pero me pasó llegar a un hotel una vez que me habían mandado, yo cubriendo una actividad periodística, y para llegar a ese hotel había que pasar por unas villas en Santa Fe. Y para llegar a esas villas, usted tenía que ir en determinado colectivo, como que estaba estipulado quién pasaba y quién llegaba al hotel. Ahora, llegar al hotel, que era de 5 estrellas, sí era un hotelazo,
había que pasar lugares realmente muy hostiles donde no pasaba todo el mundo. Uh-huh. Sí, lamentablemente eso es así, ¿no? Donde debiera haber fuerzas de seguridad que garanticen la integridad de las personas, están estos que son los que permiten quién ingrese y quién no. Creo que, bueno, la alternativa, yo siempre digo que el deporte, las actividades para los chicos, hay que empezar a sacar los chicos de la calle, uh-huh. De alguna, no es fácil, ¿no? Hay que trabajar mucho en prevención y en todo lo que podamos hacer para que los niños, adolescentes no lleguen a probar la droga, no entren en ese circuito. Y eso es complejo porque no solo es el esfuerzo de toda la sociedad, tanto de los clubes, las escuelas, los municipios, las capillas, las distintas confesiones religiosas, pero eso solo no alcanza. Tenemos que procurar también viviendas dignas, condiciones de trabajo, de estudio, y eso es muy difícil, pero es lo que tenemos que lograr, ¿no? En estos 2 días pasados hubo un congreso aquí en Rawson sobre drogadicción, sí, que juntó muchísima gente, muchos especialistas y otros ciudadanos comunes, por decirlo así, ¿no? Periodistas, educadores, gente vinculada a la salud, de alguna asociación vecinal, y realmente fue muy bueno, y todos expresaban esto, ¿no? La necesidad de llegar antes, ¿no? El padre Pepe, que tuvo la apertura, Pepe Di Paola, sí, él decía, bueno, que estamos llegando tarde, ¿no? Entonces yo lo imaginaba. Estamos llegando tarde. Yo tuve una oportunidad de hacerle una nota en algún momento y él me dice que el problema de los temas que tocábamos, me decía que estábamos llegando muy tarde. Sí, sí. No, como que no habíamos hecho la prevención lógica antes. Como que tenemos que atacar el tema, pero desde la raíz, que es antes, porque cuando el chico ingresa ya al circuito, ya como que es más complicado sacarlo. No es imposible, pero es más complicado. Y es muy difícil y muy costoso. Entonces, si lo que tenemos que lograr es que llegue primero el libro, el cuaderno, una pelota de fútbol o de rugby, o un violín o una guitarra a esas manos, porque cuando llegó el porro y el arma estamos muy complicados. Cuando vamos a San Juan ahora, cuando usted llegó como obispo coadjutor y estuvo un tiempo, usted ya me imagino que habrá charlado con los sacerdotes, ya habrá hablado. ¿Cuál es su línea de trabajo? ¿Por dónde va este nuevo obispado de Jorge Lozano? Yo tengo algunos propósitos, digamos, de aquí a los próximos meses. Uno es terminar de recorrer las comunidades y escuchar. Yo estoy en actitud de escucha de qué es lo que la gente me pide. Dentro de esto estoy conformando, que ya empecé y supongo me va a llevar un par de meses todavía, un consejo, se llama Consejo Pastoral, donde hay representantes de las distintas vocaciones, sacerdotes, laicos, religiosas, educadores, los que están en Cáritas, bueno, y con ellos conformar un equipo de trabajo con los que podamos definir las líneas de acción. Seguro. No quiero definirlas yo solo o con un pequeño grupo de selectos o iluminados en torno a un escritorio, sino en que podamos ver la realidad entre todos e ir definiendo estos caminos. Abrir las puertas para tener una idea más clara de lo que está ocurriendo. Sí, porque lo que yo me hago esta composición de lugar. ¿A dónde tenemos que ir? Lo tenemos muy claro, porque el Papa Francisco en esto no deja lugar a dudas, ¿no? Él quiere una iglesia en salida, una iglesia cercana a los pobres. Y una iglesia que sale inclusive a recuperar gente que a lo mejor no iba a la iglesia. Y servidora de los demás, ¿no? Así que eso es lo que tenemos como horizonte. Yo lo que quiero ver es desde dónde estamos para llegar hasta ahí,
para trazar el camino, ¿no? Porque podemos estar a 5 kilómetros, a 10, o podemos estar un poco más al norte o más al sur. Entonces en esto hay que ver desde dónde partimos para establecer juntos el camino que tenemos que ir recorriendo hacia ese lugar. Y en cuanto al servicio a los pobres, una de las cosas que queremos trabajar es el poder generar algún tipo de espacio o comunidad terapéutica en la línea de la recuperación de los que ya han caído en la droga y participar activamente en cada comunidad en promover conductas que muevan más a la prevención. Me parece muy bueno. Monseñor, podríamos tenerlo toda la mañana. No, espérate un segundito, no me lo despidas. Yo tengo una preguntita puntual que hacerle. No me lo despidas todavía. Se habrá dado cuenta que es colombiana. Sí, totalmente. Se habrá dado cuenta. No lo iba a despedir, te iba a decir a vos si tenías algo que preguntarle. Porque a mí me pica la lengua, disculpen la expresión. Monseñor Jorge Lozano, es un placer tenerlo en Habla San Juan, que haya aceptado nuestra invitación. En algún momento, antes de usted irse a Roma, tuvimos el gusto de charlar por medio de Radio La Voz, no sé si recuerda esa llamadita que le hicimos, y de repente a la gente por ahí todavía no le queda muy claro cómo es el tema del palio, no sé si se acuerda. Sí. A mí me encantaría que le contara a nuestros radioescuchas y a toda la gente que nos sigue a través de nuestra red, qué significa, cuál es el simbolismo, quién es merecedor al palio. ¿Puede ser? Sí, claro. Así cortico como para... A mí siempre me quedó ese tema colgando ahí, así que ahora que tengo la oportunidad de tenerlo acá, aprovechelo. Claro, lo aprovecho, sí, señor. El palio es como una especie de pequeña bufanda, sí, o cuello que tiene 4 centímetros de ancho, está hecho tejido en lana de oveja, de un par de ovejas que las bendice el Papa cuando son pequeñitas el día de Santa Inés, el 21 de enero. Vea, pues y después esas ovejitas pequeñas, que son 2, las llevan a un monasterio para alimentarlas y que vayan creciendo. Cuando ya han crecido lo suficiente, se esquilan y con esa lana se confecciona el palio, que cada 29 de junio el Papa Francisco, o el anterior Benedicto, Juan Pablo, esto es una tradición milenaria, entrega a los nuevos arzobispos. A los nuevos arzobispos. Exacto. Son los que son merecedores en ese momento del palio. Y bien, es un signo de comunión directa con el Papa. Bien. Y de una y de una disponibilidad de ayuda mayor a lo que él disponga o necesite. Claro. Y entonces ese ornamento cada arzobispo lo puede usar solamente en su propia diócesis o en lo que se llaman diócesis sufragáneas, aquellas por las cuales el arzobispo tiene que tener una mirada más cercana. Sí, señor. En mi caso, en el caso de San Juan, son las diócesis de San Luis y La Rioja. Bien. Entonces ese ornamento yo lo puedo usar solamente en estos 3 lugares: La Rioja, San Luis y San Juan. Me quedó totalmente claro, muy lindo la verdad, la historia que tiene, ¿no? Y que nos cuenta que es milenaria, que la van recibiendo, bueno, así que nada, Monseñor, muchísimas gracias, es un placer escucharlo, siempre con su mensaje tan claro, su forma tan pacífica de charlar, realmente me gusta mucho, por eso había dejado mi intervención para la última parte. Bueno, muchas gracias, y a mí escucharte me encanta. Ay, qué bonito, muchas gracias. Durante 10 años estuve viajando 2 veces por año a Bogotá por una tarea así que me tocaba en la iglesia, y el tono de voz colombiano siempre me ha fascinado. Ay, bueno, me gusta que le guste entonces. No, y ella no lo ha perdido, No, lleva algunos años acá. Unos bastanticos años también. Le hacemos un chiste, le decimos la vamos a extraditar en cualquier momento, mentira, pero realmente su tonada es particular. Espero que me lo hayan tratado muy bien en Colombia, en Bogotá puntualmente, que la gente es muy querida, muy cachaca, ¿no? La gente bogotana muy cachaca. La verdad que muy lindo, yo siempre me he sentido recibido de manera muy cordial, ¿no? Sí, señor, muy educada la gente para charlar, para hablar, para todo. Me parece a mí, usted me habla de Colombia. Yo diría casi tanto como los sanjuaninos. Seguro. Lo vamos a estar
Vamos a estar invitando, es lindo charlar con usted. Con Aparte, mucho usted es gusto. nuestro pastor y en esto por ahí la gente siempre lo quiere escuchar y quiere ver opiniones sobre algunos temas importantes de actualidad. Así que siempre es bueno charlar con nuestro obispo para preguntarle sobre esos temas. Así que le agradecemos mucho su presencia y su visita en nuestro Habla San Juan. Bueno, nos vemos pronto, que Dios les bendiga Le vamos y una alegría. Le Muy vamos a amable. dar ese año para que se adapte a nuestro clima y a nuestro calor seco, pues se nos viene de nuevo un verano que es seco. Hoy tiene que Así disfrutar lo es. que le gusta, que es el frío. El frío. Entonces disfrútelo hoy, Claro. mañana y pasado mañana, porque el clima va a estar así todo este fin de semana largo. Qué Desde bueno. el martes creo que volvemos al calor, así que le agradecemos mucho Bueno, su visita. muchas gracias, hasta Gracias. pronto y gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo en sus casas. Bueno, Omar, nos vemos. vamos a un temita musical. Cuando volvamos seguimos con más invitados. Estamos en esta edición de sábado. Frío se puso en este Habla San Juan y cuando hablamos tenemos un montón de cosas. Dale. Sí.